Estaremos ahora compartiendo la palabra del Señor. Les invito a ubicar en las Escrituras la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo, el primer versículo, vamos a leer. Dice así el apóstol Pablo: Estad pues, así dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. No siempre en la vida mantenemos firme algunas convicciones. Es tan débil nuestra vida, las cosas que vivimos hoy por esta pandemia han removido muchas cosas que se pensaban estaban firmes. Muchas. Y qué bueno que así sea, que sean probados si verdaderamente las cosas en las que nos afirmábamos o se afirmaba la humanidad eran buenos fundamentos. La libertad del hombre en general, por la cual se han hecho acuerdos internacionales por los derechos, justamente uno de los principales, ¿no?, de la libertad del hombre, es un fundamento firme. El apóstol Pablo entra profundamente, no a un concepto, sino a una verdad revelada que es de gloria, que es de triunfo para la iglesia, para el pueblo del Señor. Estad pues firmes, pero dice no en cualquier libertad o cualquier concepto de libertad o entendimiento que se tenga. Dice el apóstol, estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Cuál es esta libertad? ¿Cómo es esta libertad? ¿No? ¿Cuál es la libertad verdaderamente que tenemos los hijos de Dios, los creyentes en Cristo Jesús? ¿Es porque cantemos libremente en una calle? ¿No? ¿Cuál es la libertad con que Cristo nos hizo libres, como dice las Escrituras? Fíjese usted que pareciera una contradicción, porque Jesús, siendo el Señor, siendo el ungido, el Cristo, y a quien se le debía servir, en ese tiempo, en ese contexto, los que servían eran considerados, como en la carta que se leyó, la carta de Filemón, eran considerados útiles, esclavos útiles. ¿Verdad? Incluso las mujeres simplemente eran útiles, no más importante que eso. No más que eso. Siendo Jesús el Señor, vino a colocarse en esa posición de siendo el Señor. Y se humilló haciéndose justamente esclavo, haciéndose siervo, sujeto a todas las condiciones de su tiempo. No podríamos decir que nuestras condiciones son más graves que las del tiempo en que imperaba Roma. Clases sociales, condiciones económicas, mucho peores que hoy, mucho peores que hoy. Hablar de salud en ese tiempo, siendo el Señor, Él se humilló hasta la muerte, dice. Y muerte de cruz de alguien que era despreciado, de alguien que estaba maldecido. Hay una aparente contradicción: ser Señor y servir. Como siervo, o como alguien diría, como esclavo. ¿Cómo es eso? ¿Esclavo de qué? ¿Esclavo por un dominio, por una fuerza?
¿Cuál es la mayor de todas las fuerzas? ¿Las fuerzas físicas? ¿Las del imperio de una ley? ¿O las fuerzas del amor? ¿Cuál es la fuerza más fuerte de todas? Para incluso llegar a estar en una condición no servil, pero de servir hasta dar la vida. Parece contradicción, pero no lo es. Porque verdaderamente, si hay algo que muestra que somos libres, es cuando se manifiesta, aparece el amor. Mire usted, en Hebreos dice en el capítulo 2, hablando de que el hombre es un sujeto, así, un hombre, un ser a quien las cosas no le obedecen. La creación, el mundo entero, luchamos para contener el mar, las epidemias, la pandemia hoy. No estamos así, no estamos en condiciones de señores, no tenemos corona. Frente a los problemas, a un cáncer, a la separación en la casa, por fuerza no podemos retener los amores. Dice las Escrituras entonces en Hebreos que por cuanto nosotros participamos de esa condición tan débil, una condición de carne y sangre, el Señor, dice, participó de la misma condición de debilidad, carne y sangre. Él también participó de eso para destruir, mire usted, destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el engaño, el diablo, la mentira. Y entonces dice, darnos libertad. La libertad con que Cristo nos hizo libre. Y librar a todos los que, por el temor de la muerte, dice, estamos siempre durante toda la vida sujetos a servidumbre. Es un asunto de los pensamientos, es un asunto de lo que concebimos en la vida. ¿Cuándo vienen los temores? ¿Cuándo viene la servidumbre? Cuando retenemos en términos egoístas, considerándonos a nosotros mismos, o cuando viene la bienaventuranza de darnos o dar más que recibir. Por eso, como dice el apóstol, entonces, en esta libertad con que Cristo nos hizo libre, debemos considerarlo. Considerar que parece contradicción, pero no lo es. En el libro de los Hechos, dice que cuando el Señor fue juzgado, así dice, ¿no? Pediste que se diese un homicida. El que dejó la cruz para, comillas, ser libre en su vida, Barrabás, un homicida. Y matasteis al autor de la vida, dice. Una contradicción. ¿Cómo se mata al autor de la vida? Porque se da la vida. Yo mi vida, dijo el Señor, la coloco, la pongo cuando quiero. ¿A quién? Pero dice, ¿a quién Dios ha resucitado de los muertos? De lo cual nosotros somos testigos. La fe entonces en Él, la fe en el nombre de Cristo, nos permite entender, conocer esta libertad que obra cuando hay amor, que es una fuerza, que es un poder superior a todo conocimiento, a todo planteamiento humano. Vale muchísimo entender o recordar, como dijo el Señor, cuál es el primer y gran mandamiento. Esencialmente dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor con todo tu ser, todo tu ser. Es amar. El segundo mandamiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Por eso el apóstol Pablo, hablando de esto, dice
que el Señor no quiere que nosotros como creyentes nos confundamos de nuevo, habiendo recibido la fe de Cristo, el Señor, en nuestro corazón, y vivamos todavía con un pensamiento equivocado, errado, como sujetos a las condiciones temporales, sujetos a formas de esclavitud forzada, a un servicio forzado, incluso al que es más común, al que es más o el más común de todos: servir por dinero, trabajar por dinero, hacerlo todo por dinero. Y pasa a ser el dinero justamente un señor de nuestra vida. Y pasamos a amarle y nos desviamos de la fe. El apóstol Pablo pone ejemplos aquí en el capítulo 5 que quisiera que lo pudiéramos ver. Pablo dice: os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Así dice: si os circuncidáis, de nada. La circuncisión es un pacto, un acuerdo con el Señor para su pueblo en su momento, que me permitía ser parte, entrar, ser parte de su pueblo, parte de su casa. Y tiene el sentido de ser limpio, de ser agradable ante Dios en la descendencia, en la proyección de mi vida. Entonces, dice Pablo, si os circuncidáis, es un ejemplo que pone a propósito del contexto en que vivía la iglesia de los Gálatas. Si os circuncidáis, de nada os aprovecha Cristo. O sea, si yo hago algo por mí mismo, tratando de que de alguna manera ser agradable por mí mismo y para mí mismo, no me aprovecha el Señor. No me aprovecha lo que Él hizo por mí. Porque estoy insistiendo en hacer algo yo mismo, por mí mismo y para mí mismo. Por eso dice: si yo lo hago eso, me obligo a cumplir muchas otras cosas más para ser agradable. Me obligo a todo tipo de ley, cualquiera sea, a reglas humanas, a temporales, la que sea. Busco un camino de perfección personal, individual. Pero dice el versículo: de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Si yo busco un modelo con normas, con leyes, sea religioso o sea de este tiempo, el que sea, y yo sirvo basado en esas normas, basado en esas reglas, me desligo de Cristo. Dejo su suministro, dejo su gracia sobre mí. De hecho, caigo de la posición en que estoy, caigo de la gracia del Señor. ¿Por qué? Porque me afirmo con temores, con miedo, me afirmo en mi propia obra, en las cosas que yo he cumplido. Me desligo de Cristo y caigo de la gracia. Las Escrituras dicen en el verso 5, Gálatas 5:5, pues nosotros, dice, por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. ¿Qué es esto? Por el Espíritu. Si hemos nacido por el Espíritu, entonces en nosotros nace una nueva esperanza, Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Y entonces esperamos por fe, al verle a Él, confiamos en esa esperanza, ¿no?, de justificación, porque es un camino continuo de perfección en la fortaleza del Señor, en las fuerzas del Señor, aunque a veces estemos en una debilidad tan grande que ya no podamos más y nos queramos esclavizar haciendo cosas y esforzándonos en hacer cosas para de alguna manera ser agradables. Somos agradables en la medida que aprendemos a recibir. Tome esto como ejemplo. Nos cuesta muchísimo recibir cuando estamos necesitados. Aún en la intimidad del matrimonio, las cosas de nuestro placer se toman por la fuerza. Y a uno y otro cónyuge le cuesta recibir
cuando reconozco que tengo necesidad. ¿Para qué decir en otras cosas, en lo económico, en lo que sea? Salvo que ya hayamos caído totalmente en corrupción. Y nos interesa solo robar, solo tomar por la fuerza las cosas que no nos pertenecen. Entonces, por la fe yo confío. ¿Por qué? Dice el verso 6, porque en Cristo Jesús, dice, la fe vale, la fe aprovecha, vale la fe que obra por el amor. O sea, la fe vale, la fe aprovecha realmente cuando viene la obra de aquella fe. Y esta es por el amor. Allí soy libre. Porque tengo puesta mi mirada en un logro glorioso, pero no lo hago por mí, lo hago por otro. Me doy por otro. Sirvo a otro. Como sirviendo a mi maestro, como sirviendo a mi Señor, como sirviendo al bendito Hijo de Dios. La fe debe obrar por el amor. Entonces hay libertad. Dice las Escrituras que a veces como creyente corremos bien, estamos en la carrera, reconociendo al Señor, y vienen los estorbos. Y al venir el estorbo, dice, dejamos de obedecer a la verdad, dejamos de creer, dejamos de confiar, dejamos de depender. Y en esta carrera que debemos correr, como dice el apóstol, con paciencia, ya luego entonces vienen cosas que se nos van añadiendo, pesos que vienen sobre nuestra vida, porque nos comprometemos nuestra alma, comprometemos nuestros sentidos, comprometemos hasta el sentir del corazón por cosas de este mundo y no por el amado y verdadero Salvador de nuestra vida, que no es este sistema, no son las condiciones de este mundo, es Jesucristo el Señor, y a Él le debemos, deudores somos, y a Él nos debemos entregar. Nos debemos, como dice el apóstol, esta persuasión no procede de aquel que nos llama. Hay persuasiones humanas en este tiempo, hay persuasiones del sistema, es otro modelo. Es como una levadura que infla las cosas, que manifiesta un modo de vivir realmente hipócrita. Nos reímos por un nuevo vehículo, pero estamos con una carga enorme de pagos, de deudas, de compromisos mal avenidos. Es un mundo, un sistema de consumo, y hay de aquel que deja de consumir, porque si se deja de consumir, se cae el sistema económico de este tiempo y cualquier otro modelo, porque el placer nos va a ganar, nos va a dominar y no vamos a poder salir de eso. Allí somos esclavos. El Señor conoce tu corazón y el mío. No quiere que seamos persuadidos por este sistema, por este mundo. Él nos anhela, dice la Escritura, celosamente. No quiere Él que siga la confusión en nuestra vida, como siervos inútiles, sino que por amor, siendo siervos útiles para gloria de su santo nombre. El apóstol Pablo decía que yo como en libertad. Pero le dijo a alguien, Pablo, pero eso fue sacrificado a los ídolos. Y el que dijo eso fue sacrificado a los ídolos, tenía una conciencia débil. Pablo dijo, yo no tiene que ser juzgada mi libertad, yo soy libre ahora en Cristo. Dice Pablo, dice. Bueno, dice, pero no puedo agradarme a mí mismo. Así dijo. En todas las cosas quiero servir al Señor. Tomo mi libertad, dice Pablo, para comer lo que quiera, pero por amor a otro. Depongo mi propio beneficio para agradar a otro. Porque
Ni Cristo se agradó a sí mismo, dijo. Así que yo quiero ser imitador de Cristo que no se agradó a sí mismo. Yo quiero ser imitador de Cristo, dice Pablo. Y ustedes, dice Pablo, imítenme también. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Claro, Cristo podría haber dicho, ¿y por qué yo tengo que morir por toda esta gente? Bájate, le decía la tentación. Cuídate a ti mismo. Líbrate. Y líbranos después a nosotros. Así quiere el mundo, que sean librados unos pocos y no todos. Incluso algunos pensamientos de fe equivocados. Dios no quiere que ninguno se pierda. Hay mucha más profundidad en la que nosotros pensamos, que muchas teologías, en la verdad que está escrita acá con respecto a no agradarnos a nosotros mismos ni buscar nuestra propia salvación. Pablo llega a decir, aunque yo sea como reprobado, anhelo que ustedes sean aprobados, porque hay libertad de Cristo en el corazón, porque es lo que quiere el Señor. Pablo dice, yo confío, el verso 10 dice, yo confío respecto a vosotros que no pensaréis de otro modo. Y amada iglesia, amado hermano, familia del Señor, no pensemos como piensa el mundo. Renovados en el espíritu de vuestra mente, dice Pablo a los Efesios. Transformados por medio de la renovación del entendimiento. Comprobemos cuál es la buena voluntad del Señor, agradable, buena, agradable y perfecta. No sigamos buscando completar lo que soy, el concepto de mí. Un concepto mayor que el que debemos realmente tener. Oh, cuánta cordura necesitamos en este tiempo. Y la cordura viene de alguien que verdaderamente es sabio, ¿no? Dio su vida por nosotros. Por eso la cruz de Cristo es sabiduría. Cristo crucificado es sabiduría de Dios y es poder de Dios. El apóstol Pablo entonces nos dice que debemos pensar no como piensa el mundo. ¿Cómo piensa hoy día la iglesia? ¿Cómo piensa cada creyente hoy? ¿Cómo entendemos las cosas que estamos viviendo? Esta pandemia, por ejemplo. ¿Qué pensamos? ¿Buscamos solo una respuesta escatológica de los últimos momentos que nos quedan? ¿O no nos podemos sentar a pensar verdaderamente si seguimos al Señor con los costos que el Señor quiere que asumamos verdaderamente? La palabra del Señor dice que el Señor nos llama con una vocación, dice verso 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. El Señor nos llama, hay un llamado. A libertad fuisteis llamados. Fuimos llamados a una vocación de libertad. Pero esta vocación de libertad es una vocación de servir. Somos libres, pero vivimos sirviendo. Somos libres, pero crucificados con Cristo, como dice Gálatas. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, dice, ahí está. Lo vivo no en mi fe, no en la fe evangélica. Es más que eso, a veces confundimos. Lo vivo en la fe, dice, del Hijo del Hombre, del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y vivir como Cristo vivió. Es la vocación de la iglesia después, durante la pandemia y después de la pandemia. Nuestra vocación, nuestro llamado debe ser la libertad en Cristo Jesús, que significa servirnos los unos a los otros por amor. Porque en una sola palabra se cumple toda regla, toda la ley y cualquier otra ley. Si se cumple la ley bendita de Dios, ¿cuánto más no se ha de cumplir cualquier ley terrenal? Cualquier norma. Considerar, por ejemplo, el ceda el paso.
es algo voluntario, se da el paso. Bueno, pues, si se cumple en nosotros amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, vamos a ceder el paso, vamos a detenernos en el disco pare y en cualquier otra norma, en cualquier otra regla. La mano derecha ayuda en el cuerpo a la mano izquierda si ésta se dislocó. La mano izquierda también puede ayudar a la mano derecha si está con dolor. Que la derecha ayude siempre a la izquierda y la izquierda ayude siempre a la derecha. Que dejemos esas odiosidades. Amén. Ese camino cainita de levantarse y matar al hermano porque el hermano fue agradable ante los ojos del Señor. Más bien debiéramos gozarnos con el que se goza, llorar con el que llora, reconocer a aquel que fue honrado y sobre todo que nuestra vida sea para alabanza, como dice la Escritura, de la gloria de su gracia. A libertad fuimos llamados. Ese es un llamamiento, es una vocación cristiana. Servirnos por amor los unos a los otros, como está escrito. Concluir mencionando lo que sale lea usted, le invito, no hay tiempo ahora, pero le invito a leer la carta de Santiago. La verdadera libertad, dice la ley de la libertad. La ley de la libertad en Cristo Jesús. No es mirarse en un espejo, considerar el rostro natural, así soy yo, y partir, y me olvido, como es. No es así. No es olvidarse. El que oye la palabra y no la hace, es mirar, y partir después, despreocupadamente, sin interesarse de ningún cambio. El que oye la palabra y la hace, es mirar, y no olvidar lo que he mirado. En la palabra del Señor, no olvidar que la palabra del Señor me está mostrando cómo debo realmente ser. No como yo quiero, no como al natural como yo quiero, y me olvido nomás. No, la palabra del Señor me va a mostrar cómo Dios quiere que yo sea. Amén. La verdadera ley de la libertad es no hacer acepción de personas. La verdadera ley de la libertad en Cristo es como Abraham, tener al hijo que uno ama, al único que uno ama, y consagrarlo al Señor. Entonces la fe obra por el amor. La fe es perfeccionada en el amor. Y ya no solo soy justificado por la fe al oír y ver las estrellas y gozarme con las estrellas, sino tomar mi propia estrella, mi propio hijo, o lo que más ame, y mi Isaac, mi risa, mi gozo, mi alegría, consagrarlo en el altar para el Señor. Bendecir al Señor. La vocación de la iglesia es retomar lo que está escrito, el llamamiento del Señor, para que la verdadera libertad de Cristo es servirnos y servir los unos a los otros por amor y servir al prójimo que tanto necesita a Cristo Jesús el Señor. Decimos amén. Amén. El pastor Edgar estará con nosotros ahora para darnos a conocer en esta unidad con el ministerio de la Fundación Armonía. Tenemos un tiempo tan especial y damos gracias al Señor por ello. Pastor Gary, allí está usted ahora para compartirnos en estos últimos momentos que nos quedan. Amén. Damos gracias al Señor por este tiempo, por la palabra del Señor, una palabra viva. También damos gracias al Señor por el Ministerio Armonía, por esta posibilidad de estar juntos para bendecir que es la edificación de la casa del Señor. Para esto invitamos a todos a apoyar este ministerio. En estos días estamos en día de gracia, a ofrendar para el ministerio. La cuenta del ministerio es la cuenta corriente del Banco Estado, ¿no? Para que tenga claridad, es cuenta corriente del Banco Estado, a nombre de la Fundación Armonía, datos que son precisos.
no los cambie. Cuenta corriente Banco Estado, Fundación Armonía. El número de la cuenta es el 6050-174. 6050-174. El RUT es el 65-056-282-8. Una vez más, 65-056-282-8. Y el correo es mi ofrenda, todo junto, mi ofrenda, @armonía.cl. Le invitamos a apoyar la obra del Señor, que el Señor, la palabra del Señor corra y verdaderamente sea glorificada. Amén, pastor. Amén, amados hermanos. Antes de terminar, quisiera a todos leerles un agradecimiento, una acción de gracia de nuestro amado hermano Matías Vidal. Él junto a su madre, en estos días, quieren expresar gracias al Señor. Partió nuestro amado hermano en esta semana. Bendito el Señor. Nuestro hermano Luis Vidal partió. ¿Cuánto nos gustaría contar lo que se ha manifestado para la casa de nuestro hermano Matías y su mamá en esta semana? Se ha manifestado la gracia del Señor de una manera muy hermosa. Les leo, es breve. Es un mensaje de nuestro hermano Matías, de nuestra hermana Jimena. Dice así: hermanos en la fe de nuestro Señor Jesucristo, la pérdida de un esposo y padre tan amado representa un dolor inexplicable, pero el Señor escuchó sus oraciones y ruegos por nosotros. Gracias. Y nos fortaleció en este tiempo. Reconocemos que Él nos ha cubierto y sustentado. Amén. El Espíritu de Cristo está en nuestra casa. Gracias. Y cada día nos sorprende con nuevas maravillas. Gracias. Hemos sentido cada día su amor y cariño fraterno. Gracias. Por ese motivo hemos sido consolados. Gloria. Damos gracias a Dios porque Él sabe el día que naceremos y el día que debemos partir. Gracias. Nuestro hermano Luis Vidal Lagos se encuentra hoy en el paraíso. Esta seguridad nos llena de alegría y alabamos a Dios porque sus tiempos son perfectos. Gracias. Estaremos siempre agradecidos por haber estado presentes y atentos a nuestras necesidades. Oraremos cada día para que el Señor los proteja y libre de todo mal. Gracias. Que el Señor les bendiga a todos. Hermanos Jimena Valladares Núñez y Matías Vidal Valladares. Que sean muy bendecidos nuestros hermanos. Amén. Mas el Dios de toda gracia, dice el canto, que nos llamó a su gloria en Cristo Jesús, el Señor, Él nos perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Estaremos concluyendo para gloria del Señor. Y luego, al finalizar, abrace a su hermano. Cantamos al Señor. Amén. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, nos perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén.